Amén, mis hermanos. Hoy continuamos con el capítulo, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y una de las cosas que podemos encontrar en el libro de Hechos es poder entender y comprender qué es el Evangelio, cuál es el propósito y cuál es la voluntad de nuestro Padre a través de el nuevo pacto y la congregación que se establece a través del nuevo pacto. Amén. Y para eso es necesario poder estar atentos a lo que el Espíritu Santo a través de Lucas, el que escribió este libro, nos va a ir narrando. Amén. Y no pasar por alto algunos detalles que al pasarlos por alto pues nos perdemos gran parte de poder entender y comprender qué es lo que realmente es la congregación de los santos, qué es lo que realmente es la congregación de los redimidos y los reunidos y llamados a través de la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Eso es bien importante porque al no entender eso es que surgen ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que lo que hacen es realmente traer confusión al pueblo. Amén. Dice el capítulo 8, versículo 1 del libro de Hechos: Saulo, o Pablo como se conocen también con otro nombre, consintió en su asesinato. Está hablando de la muerte de Esteban, a quienes apedrearon porque realmente no pudieron resistir la sabiduría y el poder con que él y el espíritu con que él hablaba. Amén. Y también más claramente le dieron muerte fue por el hecho de que ya empezó a notarse que los líderes del pueblo judío ya empezaron realmente a cansarse de ser acusados de la muerte de Yeshua el Mesías. Amén. Y pasaron de las amenazas y de las cárceles a realmente a tomar ya otras medidas. Amén. Y es allí donde Esteban pues es el primero que resulta siendo muerto o mártir de la fe. Amén. Y Lucas empieza aquí a introducirnos ya entonces lo que va a ser la vida de Saúl o de Saulo, de Pablo. Amén. Y empieza a introducirnos quién era Pablo antes de que llegase a ser Saúl, el enviado del Mesías. Amén. Cuál fue el contacto que tuvo él, que más adelante él mismo da testimonio en los últimos capítulos del libro de Hechos. Él mismo da testimonio de quién era él y cómo se comportó él con la congregación de los santos. Amén. Y dice que Saulo consintió en su asesinato, o sea que él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban, aprobó la muerte de Esteban, no participó porque él fue el que cuidó las ropas de los que lo estaban apedreando. Amén. Dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la congregación en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los enviados del Señor, o sea, los apóstoles. Y unos varones piadosos, los hasidín, sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia o la congregación, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra del Señor. Amén. Vamos a detenernos allí un momentito para primeramente entender algo relacionado con la palabra iglesia o la palabra congregación. Amén. Y hay enseñanzas dentro del cristianismo y del mesianismo y del catolicismo, pues, que
hablan algunas cosas que no voy a citar aquí, solamente voy a dirigirme solamente a explicar qué es lo que la Escritura habla de la congregación. ¿Y a qué congregación se refiere la Escritura o Lucas cuando habla de la congregación en Jerusalén? Amén. La palabra congregación es en nuestro idioma español, ¿verdad? Pero esa palabra fue tomada de otros dos idiomas, que es el griego y el hebreo. En el griego es eclesia, que lo que habla es de cuando la gente se hace asamblea, se congrega para un propósito, se reúne para algo en específico. Amén. No tiene que ver solamente con cuestiones religiosas, sino que tiene que ver con cualquier tipo de reunión que se haga. Amén. Eclesia es la reunión. Y la palabra que está en el hebreo es la palabra Kaal, de la que se saca Kehilá, que también se toma como... Hay dos palabras en hebreo que se usan para dirigirse al pueblo de Israel, y es Kaal o Kahal, y la palabra Edad, con T al final. La diferencia entre Kaal y Edad es el hecho de que Edad se refiere a una comunidad, a un grupo. Amén. Mientras que Kaal se refiere específicamente a un grupo que es llamado, a un grupo que es reunido, a un grupo que es congregado. Entonces usted encuentra esas dos palabras dentro de la escritura hebrea. En el mismo versículo puede encontrar las dos, la palabra Kaal y la palabra Edad. Amén. Claramente Kahal solamente viene a especificar que de la edad, que es toda la multitud, un grupo se reúne. Entonces, hace la diferencia entre un grupo que se reúne, que se congrega para algo específico, de toda la comunidad que hay, de todo el pueblo que hay. Amén. Ahora, cuando se habla de la congregación de Jerusalén, se está hablando de el grupo que es reunido. Amén. Que es reunido en base a la fe en Yeshua el Mesías. Que recuerde que los judíos también se reunían los sábados en las sinagogas. El Sanedrín también se reunía, que es una especie de cajal, cuando se reúne para deliberar sobre un asunto. Amén. Pero la palabra congregación no es específicamente para algo específico, sino que solamente la palabra cajal apunta a la congregación de aquellos que se reúnen para algo, de aquellos que son llamados para algo, de aquellos que son convocados para algo. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, si entendemos la palabra iglesia, o la palabra congregación, o la palabra cajal, tiene que ver con aquellos que se reunieron por el llamado de la fe en Yeshua el Mesías. Y de aquí en adelante la palabra iglesia va a señalar solamente a aquellos que por la fe en Yeshua el Mesías se congregan. Amén. Ese es el verdadero significado de lo que la palabra iglesia o cajal viene a traer dentro de lo que es los escritos del nuevo pacto. Cuando en el primer pacto, en el pacto de la ley, se hablaba de cajal, se hablaba de la congregación de Israel que fue congregada por Dios en el monte Sinaí cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. A esa reunión que hizo Dios de todo Israel a liberarlos es que se conoce el cajal de Israel, la congregación de Israel. Porque ahora hay una gran diferencia entre la congregación del monte Sinaí y la congregación del nuevo pacto, la congregación del primer pacto y la congregación del nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? La primera parte básica es que Dios en el primer pacto primero los reunió y luego hizo el pacto con ellos, ¿verdad? Primero los liberó de Egipto, los trajo por el desierto al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí los reunió y allí hizo el pacto con ellos. En el nuevo pacto no es así.
En el nuevo pacto primeramente se establece el pacto y luego entonces son llamados, pero aún no son todos reunidos. ¿Cuándo será que toda la congregación de los santos, toda la congregación de los redimidos será reunida en un solo lugar? Cuando venga el Mesías a reinar. Esa es una diferencia básica entre la congregación del primer pacto y la congregación del nuevo pacto. Amén. Recuerde, el principio elemental de la palabra congregación solo tiene que ver con un grupo que es reunido para algo. En este caso, la palabra iglesia se aplica solamente a los que, siendo creyentes en Jesús el Mesías, se congregan para aprender de Él, para obedecer, para manifestarse como una congregación. Amén. Entonces, de aquí a lo que cualquier otra cosa que podamos escuchar, claramente este es el sentido básico. No hay otra interpretación para la palabra congregación. De ahí si vienen enseñanzas diferentes de que la congregación de los creyentes en Jesús el Mesías es diferente a la congregación del primer pacto. ¿Qué diríamos? ¿Es diferente la congregación en Jesús el Mesías a la congregación del primer pacto? Sí. Amén. ¿Por qué es diferente? Claramente recordemos que si la congregación del primer pacto fuera la misma congregación del nuevo pacto, entonces no habrían excluidos, no habrían desgajados. El Mesías no hubiera tenido que venir a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál es la congregación del nuevo pacto? ¿Quiénes entran en la congregación del nuevo pacto? Solo los que reciben la fe en Yeshua el Mesías. Y la Escritura establece, no importa si usted es israelita, no importa si usted es judío, si usted no cree que Yeshua el Mesías es el Mesías de Israel, usted no puede entrar en la congregación de los redimidos de Israel. Eso está establecido en la Escritura, ¿verdad? No sé si quiere compartir algo sobre eso. No, sino lo que estaba diciendo es acerca del nuevo pacto. Está hecho con los descendientes del primer pacto. Amén. Eso es lo que quería. Amén. Gracias. Ahora, fíjese bien, no es que Dios excluyó la congregación del primer pacto, sino que ellos mismos se excluyeron. Amén. Porque ¿a quiénes se le ofreció primeramente el nuevo pacto? A la congregación del primer pacto. Amén. Aquellos que fueron la descendencia que fueron congregados allá en el monte Sinaí, a esa descendencia, por eso dice primeramente al judío y después al griego. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el testimonio de la Escritura? Que los que creyeron de esa congregación del primer pacto fue un remanente muy pequeño. Amén. Entonces claramente, ¿qué pasó con la congregación del primer pacto que no creyó? Pues no entra a formar parte de la congregación de la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Y esto creo que quede claro porque hay mucha confusión y mucha enseñanza con esto, pero en realidad si seguimos lo que la Escritura revela y lo que la Escritura enseña en cuanto a esto, tenemos que estar claros a qué es que la Escritura se refiere como iglesia o como cajal de los santos o de los redimidos cuando habla de los que son congregados bajo el nuevo pacto. Amén. Eso es lo que quiero establecer primeramente, porque hoy vamos a aprovechar este capítulo 8 de Lucas para poder entender y comprender algunas cosas que realmente tenemos que comprenderlas bien, no porque querramos establecer una nueva doctrina o una nueva enseñanza, sino para tratar de entender conforme a lo que la Escritura viene revelando qué es lo que realmente es y qué es lo que no es. Amén. Ahora recordemos, el nuevo pacto reemplazó al primer
Amén. Pero ¿quiénes fueron los que formaron parte del nuevo pacto, de la congregación del nuevo pacto? Primeramente fueron judíos, porque a ellos fue que primeramente se les llevó el mensaje. ¿Cuándo comenzó la reunión de la congregación del nuevo pacto? En Shavuot se empoderó, pero la congregación y la reunión de la congregación del nuevo pacto comenzó con la predicación de Jesús el Mesías, porque él fue el que empezó a llamar ¿a quién? A los discípulos. ¿Para qué los reunió? ¿Para qué los congregó? Para prepararlos. ¿Cómo se refirió él a ellos? Cuando les dice, manada pequeña, ¿qué? No temáis, porque al Padre le ha placido entregaros a vosotros, ¿qué? El reino. ¿Por qué le dice manada pequeña? ¿Cuál era el punto de esa palabra, de que Jesús se refiriera a sus discípulos, aquellos que estaban siguiéndolo, aquellos que estaban viniendo al llamado que él estaba haciendo? Los llama manada pequeña. Pues está hablando de un rebaño. Una manada se le dice a un rebaño, ¿verdad? Sea de ovejas, de vacas o lo que sea. Un rebaño es una manada, simplemente que era tan pequeño que pues que el Señor los refirió como manada. Ahora, ¿por qué los llamó? Porque él dijo, yo tengo otro ¿qué? Otro rebaño. ¿Y por qué dijo que tengo otro rebaño? Porque claramente él tenía un rebaño ya aquí, ya al frente de él, que eran todos los discípulos que estaban siguiéndolo y oyéndole. Amén. Entonces, todo esto es necesario tenerlo bien claro, siguiendo todo lo que la Escritura. Recuerde, no se puede interpretar un texto ni siquiera con el contexto, hay que entenderlo con todo lo que la Escritura viene revelando a través de lo que quiere hablar, de lo que quiere mostrar. Amén. Entonces, en el caso específico de los escritos del Nuevo Pacto, cuando se habla de iglesia o de cajal, está hablándose de los que son reunidos por la fe en Yeshua el Mesías. Ahí no entra nadie más. Amén. Entonces, claramente, ahora Pablo, recuerde que Pablo en un libro se refiere a los judíos que no creyeron y a los judíos que creyeron, a la congregación del primer pacto y a la congregación del nuevo pacto, se refiere como Ismael y como Agar y Sara, ¿verdad? Donde Agar, ¿quién viene siendo? La congregación del primer pacto, que dice él que como así ocurrió allá, así también ahora Agar persigue ¿a quién? A Sara, la simiente de Sara. Amén. Que así como Ismael molestaba y perseguía a Yijá o a Isaac, así ahora entonces la congregación del primer pacto perseguía a la congregación del nuevo pacto, haciendo a la congregación del nuevo pacto como representándola con Sara, la que trajo el hijo de la promesa. Amén. Todo esto, mi hermano, cuando uno va a estudiar un tema acerca de esto, tiene que tener en cuenta toda la Escritura. Muchos dicen, no, que el texto y el contexto. No, a veces el contexto no nos da completamente la posibilidad de poder entender y comprender lo que la Escritura viene revelando. Recuerde que la Escritura fue dada para nuestra enseñanza, y toda la Escritura inspirada por Dios es buena para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Amén. Así que tenemos que seguir la enseñanza de la Escritura para poder comprender qué es lo que es y qué es lo que no es. Amén. Luego dice que en el versículo 2 nos dice que unos varones, aunque dice que a partir de la muerte de Esteban se desata una persecución hacia la congregación, hacia los creyentes en Yeshua el Mesías. Amén. Cuando leamos la palabra iglesia, vamos a entender que estamos refiriendo a la congregación o a los que se habían reunido basados en la fe de Yeshua el Mesías.
Y dice que se desató una persecución contra ellos. ¿De parte de quiénes? Claramente de parte de los judíos que no creyeron. En los que está el Sanedrín, en los que están los sacerdotes, en los que están los fariseos. Pues no todos, porque la Escritura nos da testimonio de que algunos sacerdotes creyeron, algunos fariseos creyeron. Pero Saulo está aquí representando a los fariseos, porque él era fariseo. Amén. Y claramente él toma la iniciativa, toma la bandera para perseguirla a los creyentes en Yeshua el Mesías. Y tanto así que va de casa en casa buscándolos para meterlos en la cárcel. Y basado en esto, pues claramente la mayoría de los creyentes se fueron de Jerusalén, amén, a las regiones contiguas de Judea, lo que era el área de Judea y lo que era Samaria. Recuerda que Samaria no era parte de Judea, Samaria está al norte, amén, y Judea la parte sur de lo que es el territorio del reino de Judá. Dice que este Saúl se propuso perseguir a la congregación e iba de casa en casa sacándolos y encarcelando. Claramente tenía la autoridad por parte del Sanedrín, de los sacerdotes y de los líderes del Sanedrín. Amén. Y también nos narra de que esta gente que salió huyendo iban predicando y compartiendo el mensaje de las buenas nuevas. Y aquí uno puede entender de que cómo se cumple lo que dice la Escritura cuando dice que a los que aman a Dios todo sirve para bien. Y algo que debemos tener en cuenta a partir de ahora es la fidelidad de Dios para con la salvación de los hombres, para con Israel primeramente. Recuerda que había una promesa de redención para Israel, y cómo Dios es fiel, y cómo Dios, a través de las circunstancias que se presentan, cómo Dios va cumpliendo su propósito. Porque todo esto que está ocurriendo y que va a ocurrir es parte de lo que Dios Él había previsto y que estaba establecido para que así fuera. Amén. Era necesario que los santos, los creyentes en Jerusalén, empezaran a sufrir esta persecución para que entonces ellos se abrieran de Jerusalén y el mensaje empezara a llegar a otras regiones. Amén. Luego dice que Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías, y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, las gentes unánimemente prestaban profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había grande gozo en aquella ciudad. Uno podría tomar esto como que el relato, ¿verdad? Pero aquí hay algo que Lucas, o que el Espíritu Santo nos quiere revelar a través de Lucas, y es el hecho de Samaria, de por qué Felipe en su huida va hacia Samaria. Amén. Y lo que va a pasar ahora en Samaria. Ahora, recordemos que, y aquí va a haber otra diferencia entre lo que es el primer pacto y el nuevo pacto. Vamos a ir viendo todo esto para poder entender mucho más claro la diferencia entre un pacto y otro. Amén. Recuerde que la Escritura dice que el nuevo pacto fue dado bajo mejores promesas. Hay que tener siempre en cuenta eso. Las promesas del nuevo pacto son mucho mejores que las promesas del primer pacto. Amén. Y aquí vamos a ver una promesa que está aquí, que es mucho mejor que la del nuevo pacto. ¿Cuál es? ¿Cuál era la actitud de los judíos hacia los samaritanos? No los veían como parte de su pueblo, ni siquiera los veían como parte de la congregación del primer pacto. Un samaritano no podía ir al templo de Jerusalén. Amén. Por eso los samaritanos optaron por tener su propio lugar de congregación, de congregarse y de adorar a Dios y de exaltar a Dios. Amén. Ahora fíjese que mientras que el primer pacto es exclusivo, amén, el primer pacto es solamente recoge y reúne a aquellos que son del mismo grupo. El nuevo pacto lo que hace es que se abre para que otros puedan ser, es inclusivo, ¿verdad?
O sea, va incluyendo a otros. Felipe va a llevar al Mesías siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesús el Mesías. ¿Quién fue primero que fue a los samaritanos? Nuestro Señor. Amén. Recuerda el capítulo 4 de Juan, cuando nos habla de la mujer samaritana y cómo Él se quedó después 2 o 3 días con ellos allí enseñándoles y hablándoles. Amén. Pues ahora Felipe va no a la misma ciudad, sino que va a otra ciudad de Samaria, porque Samaria es una región. Amén. Va a otra ciudad y entonces empieza a hablarles de ¿quién? Del Mesías. Fíjense bien lo importante de esto, porque Lucas enfatiza el hecho de que les predicaba al Mesías. Porque claramente una de las cosas que establece el nuevo pacto es que la predicación no es la predicación de la ley, no es el servicio a la ley, sino que era ¿qué? Porque el primer pacto no tenía ese espíritu de ir a hacer conversos. Amén. Que no había ese mandamiento dentro del primer pacto. Pero dentro del nuevo pacto, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? De ir a alcanzar a las naciones. Amén. Y dentro de las naciones se encuentra el vecino más inmediato, que es Samaria, que está dentro del mismo territorio de los judíos. Amén. Y ahora Felipe va allí. ¿Y qué pasa con los samaritanos que creyeron? ¿Dónde quedan ahora? Vienen a ser parte de lo que se denomina la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué dijimos que era la iglesia? La cajal, la reunión de los redimidos y de los creyentes en Jesús a él, Mesías. ¿Había ahora diferencia entre samaritanos y judíos creyentes? No hay diferencia. Todos vienen a ser ¿qué? Unos. Tanto así que vamos a ver cómo los mismos apóstoles van a oír acerca de lo que está pasando en Samaria, y ellos mismos ¿qué? Van a ir a Samaria a imponerles manos para que reciban para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Amén. Entonces, dice que pero dentro de esto Lucas nos va a narrar a partir del versículo 9 la historia de Simón el mago. Amén. Que estaba allí en la ciudad donde estaba Felipe. Y aquí vamos a aprender un principio espiritual acerca de cuando la Escritura dice que alguien cree. Amén. Y hasta se bautiza. Amén. Pero realmente sí va a ser parte o no va a ser parte de lo que es la congregación. Amén. Dice, pero cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad, o sea, en la ciudad donde Felipe había ido, y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el llamado gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención. Creo que este hombre buscó la manera de cómo hacerse importante en el ámbito espiritual dentro de los samaritanos, y recurriendo a cuestiones mágicas, entonces hacía ciertas señales que los samaritanos empezaron a creer que él era realmente alguien importante de parte de Dios. Amén. Y esto dice que fue por bastante tiempo. Quiere decir que el hombre estuvo allí mucho tiempo engañándolos y tratando de convencerlos de que él era alguien importante. Amén. Hasta que llega Felipe. Y es aquí donde empezamos a ver la fidelidad de Dios para con la salvación de los hombres. Amén. Cómo el mensaje va llegando a todos los rincones de la tierra para traer luz, para que los que quieren ver, vean, y los que no quieren ver, pues no vean. Amén. Y dice que, pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Y esto también hay que tener en cuenta el hecho de cómo la fe está relacionada con el bautismo.
dentro del libro de Hechos vamos a ver siempre una relación de fe y bautismo, fe y bautismo. Todo el que creía, ¿qué hacía? Se bautizaba. Amén. Porque algunos toman que el bautismo como que es solamente un mandamiento. No, el bautismo es la señal del creyente, de que realmente está dispuesto a creer. Amén. Dice que, y aún Simón mismo, versículo 13, aún Simón mismo creyó, habiendo sido bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe, y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. Fíjense bien que ahora la Escritura dice, y es importante que la Escritura usa la palabra creyó para Simón. O sea, Simón creyó lo que Felipe estaba predicando. Y creyó porque, claramente, al igual que los demás, vio las señales que Felipe y los portentos que Dios hacía por medio de Felipe. Tanto así que también él mismo que se quiso ¿qué? Bautizar. Ahora, aquí es que vamos a ver algo bien interesante en cuanto al creer y al bautismo, en cuanto a la salvación. Amén. Luego dice que, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Elohim, les enviaron a Pedro y a Juan. O sea, claramente que lo que pasó allí se supo en Jerusalén. Los apóstoles se escuchó de que en Samaria había un gran avivamiento. Amén. Que Samaria estaba recibiendo la palabra de Dios, y entonces decidieron mandar a Pedro y a Juan a verificar y también a ver qué ellos podían aportar allí. Amén. Dice, quienes después de bajar, y se habla de bajar porque claramente en cuanto a Jerusalén está en una montaña. Amén. Y nunca se habla de bajar a Jerusalén, sino de subir a Jerusalén. Y cada vez que tú sales de Jerusalén, se habla de bajar de Jerusalén. Amén. Y eso lo toman como algo espiritual, los que espiritualizan todo esto, ¿verdad? De que subir a Israel es como subir a lo espiritual, subir a Jerusalén es como subir a lo espiritual, bajar de Jerusalén es como bajar de lo espiritual. Amén. Pero en este caso vemos que no tiene esa referencia, ¿verdad? Porque lo que ellos van a ir es a un lugar que, aunque tal vez están bajando hacia ese lugar físicamente, porque tal vez la ciudad estaba más bajo que Jerusalén, es para que la ciudad que se levante también, para que los que han creído entonces realmente reciban lo que tienen que recibir. Amén. Esto lo digo porque hay personas que les gusta espiritualizar mucho algo y darle más énfasis a unas cosas que a otras. Amén. Dice que quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Quiere decir que es posible que una persona crea y se bautice, pero que no reciba ¿qué? El Espíritu Santo no descienda sobre él, porque hay que orar y hay que imponerle manos. Amén. Por aparte de aquellos que los dirigen o que los han guiado. Amén. No sé por qué Felipe no les puso las manos. Ahora recuerde que Felipe viene de ser parte de un grupo que ha creído también que es... ¿Quién es Felipe? Felipe es un judío helénico, es un judío griego, amén, que también ha creído, amén, pero que en realidad él no conoce, no entiende bien todo lo relacionado con el reino, y los que han recibido la instrucción para establecer cómo es que el reino va a ser establecido son los discípulos, son los apóstoles. Por lo tanto, ellos son los que van a ir realmente para empezar a organizar, porque ya esto empezó a a expandirse, y ahora entonces hay que empezar a cuidar bien la doctrina, a cuidar bien la enseñanza, para que no se convierta en un poco de confusión. Amén. Entonces, aunque Felipe llevó el mensaje, que es el primer evangelista que sale, entonces los apóstoles tienen que ir para poder organizar, que es lo que Pablo también vamos a ver en el libro de Hechos, cómo Pablo va organizando las diferentes congregaciones a través de nombrar líderes para esto. Amén. Dice que ellos descendieron y entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Esto se identifica generalmente
en la iglesia primitiva, o en el comienzo de la formación de la congregación de los santos, se distingue con el hecho de que cuando se descendía el Espíritu Santo tenía que ver con el don de lenguas. La gente hablaba otras lenguas, otros idiomas. Amén. Y aquí viene a revelarnos algo en cuanto a Simón. Dice el 18: y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu, les ofreció dinero. ¿Qué fue lo que quiso comprar Simón? Diciendo: danme también este poder para que a cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Quiere que Simón lo que quería era la hegemonía de poder repartir el Espíritu Santo a quien él quisiera. Amén. Pero pensando en qué? En un negocio, en una inversión, ¿verdad? Que eso le iba a representar a él dinero. Amén. Claramente no le iba a ser gratis. Amén. Amén. Y eso que vamos a tener en cuenta ahorita cuando hablemos de que aunque una persona crea y se bautice, eso no quiere decir que realmente va a alcanzar la salvación, la redención final. Amén. Diciendo, esto fue lo que dijo Simón: dadme también este poder para que cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu plata sea contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios o el don de Elohim por dinero. O sea, pensaste que esto se trata de que se puede comprar con dinero. Amén. Cuando es un don, es algo que Dios dio gratis. Amén. A todos los que creen. Arrepiéntete. Amén. Pues de esta tu maldad, y ruega al Señor por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que Pedro realmente no aseguró de que Simón realmente Dios le perdonara eso. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que Dios ve es que el corazón del hombre, la intención del corazón. Amén. Y como Pedro no puede conocer el corazón del hombre, solamente Dios, por eso le dije, quizá Dios, porque puede ser que Dios te perdone, como puede ser que no ocurra. Amén. Claramente, porque veo, le dijo Pedro, que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. O sea, estás preso, la maldad te tiene atado, a tal punto que creíste que esto se podía convertir en un negocio. Amén. Y ahora, ¿qué pasará con aquellos que hacen del evangelio un negocio? ¿En qué condición se encuentran entonces? Están atados. Amén. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Ahora, no está diciendo me voy a arrepentir y voy a pedir perdón a Dios, sino que le pidió a ellos que oraran para él para que esas cosas no le ocurrieran. Amén. Y esto es algo que a veces la gente malinterpreta. Una cosa es que uno pueda ayudar en la oración a alguien, pero uno no puede reemplazar la responsabilidad de la persona de orar por sí mismo. Amén. Una cosa es que yo puedo decir, pedirle a los líderes, a la congregación, ayúdenme a orar, pero ayúdenme, es que yo tengo mi propia responsabilidad. Yo también tengo que orar. Amén. Lo único que pido es que me ayuden, porque entre más clamor haya, pues más por probabilidad es algo que Dios incline su oído para oírnos. Amén. Entonces, pero cada quien tiene una responsabilidad de nuestra propia oración. Amén. Dice, respondiendo entonces Simón, dijo: rogad por vosotros, por mí, para el Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Ellos entonces, después de testificar fielmente y hablar la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén, predicando o compartiendo por muchas aldeas de los samaritanos el mensaje de la salvación. Amén. Ahora vamos a devolvernos un poquito a entender esto, porque hay una gran confusión en cuanto a la salvación. Amén. Y es necesario entender esto basado en este capítulo y basado en todo lo que la Escritura revela en cuanto a qué es la salvación en verdad. ¿Quién obtiene realmente o quién va a obtener realmente la salvación? Amén. Primeramente vemos que aquí no hay una oración de fe. Y no vamos a encontrar dentro de la Escritura una oración de fe para que alguien se salve. Amén. Lo que sí hay, y vamos a ver en varios lugares, es el hecho de cómo los
los discípulos y todos aquellos que predicaron la mensaje dieron una enseñanza antes. Amén. Hablaron del Mesías. Dice aquí que en el versículo 5 del capítulo 8 dice, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Al Mesías. Claramente, él dio una enseñanza acerca del Mesías, y claramente ellos viendo también los prodigios que se hacían, pues le creyeron a Felipe, amén, de lo que hablaba y se bautizaron. Para decir que Simón también él creyó. Fíjate que en la Escritura dice que él creyó al mensaje de Felipe y también se bautizó. Pero claramente hay una gran diferencia en que uno crea y se bautice y al final alcance la redención. Amén. Y la Escritura da como base de que si tú crees, uno puede creer temporalmente, uno puede creer inicialmente, uno puede creer por un tiempo, pero después puede apartarse. Y aun cuando haya creído y se haya bautizado, si no persevera, no alcanzará la salvación. Eso está claro en la Escritura. Por eso todas esas otras discusiones que hay de que salvo siempre salvo, de que no, la Escritura es muy clara. Amén. La Escritura no establece diferencia. La Escritura, tú puedes creer hoy y puedes creer por un tiempo. Muchos dicen, no, eso no es creer. La Escritura dice que creyó. Yo no puedo negar lo que la Escritura está diciendo. Amén. Si la Escritura dice que Simón creyó, aunque su corazón no era recto, eso es otra cosa. Pero el que creyó al mensaje, creyó. El problema es ¿cuál es el problema entre creer y bautizarse? Es si el corazón se regenera. Es si el corazón se transforma. Eso es lo que va a marcar la diferencia de si voy a alcanzar la salvación que está prometida a los que perseveren en este camino de la fe. Amén. Ahora, mucha gente, uno se pregunta, bueno, ¿por qué es que tanta gente está haciendo lo que la Escritura no manda hacer? Como el hecho de negociar con el Evangelio, usar el Evangelio para propósitos personales o materiales o económicos o intereses como Simón, de querer sobresalir, de querer mostrarse como alguien grande. ¿Por qué estas personas toman ese camino? Si creyeron y se bautizaron, claramente porque hay algo que la Escritura nos revela, que así como la Escritura revela la fe y despierta la fe, también aquellos que están acostumbrados a la maldad, aquellos que están esclavos de ciertos pensamientos y de ciertas ideas en su corazón, de querer grandeza, de querer dinero, entonces cuando ven el Evangelio y ven el poder del Evangelio, entonces ¿qué es lo que hacen? Claramente creen de que eso es así, porque están viendo el poder, ¿verdad? Pero entonces, su corazón, ¿qué hace? Su corazón se tuerce y ven en ese poder y en ese Evangelio alcanzar lo que tal vez no lograron haciéndolo antes. ¿Qué es lo que Simón hacía antes? Tratar de seducir al pueblo, tratar de engañar al pueblo, de mostrarse como alguien grande, como alguien que realmente era alguien importante. Pero como eso no lo logró, porque ahora vino la revelación, vino la luz, vino la verdad, y ahora quedó descubierto que él era un mentiroso, entonces ahora dice, no, pues ahora por aquí sí yo puedo. Y entonces cree y se bautiza, pero pensando en que va a lograr lo que no pudo hacer en la vida secular antes de la fe. Y tristemente a los hombres nos puede pasar esto, que antes de venir al Evangelio teníamos sueños, teníamos ideas, teníamos pensamientos, teníamos metas, que tal vez nos esforzamos por querer lograrlas y no se pudieron cumplir. Pero ahora entonces venimos al Evangelio, creemos el Evangelio, nos bautizamos y empezamos a ver que tal vez en el Evangelio sí hay la posibilidad de que yo logre lo que no logré en la vida secular. Amén. Y entonces ahora voy a aprovechar todo este poder y toda esta manifestación para lograr aquello que yo deseo en la carne. Amén. Y es eso lo que realmente es peligroso, porque dice la Escritura que engañoso es el corazón
más que todas las cosas. Y a veces, y muchas veces, el corazón nos engaña. Y nosotros mismos nos engañamos en nuestro propio corazón. Amén. Y entonces nos vestimos de piedad y nos vestimos de cristianos, pero en realidad, como dice la Escritura, son lobos vestidos de ovejas. Amén. Y tristemente, hoy el Evangelio está lleno de muchos Simones, de mucha gente que vino al Evangelio porque vio en el Evangelio una oportunidad de lograr lo que en la vida secular no pudieron. Amén. Y claramente recuerden, eso es tan posible como es posible un falso profeta. Como es posible que un falso profeta haga milagros y haga sanidades para engañar. Amén. Y que la gente le crea porque ve malas señales que lo que él dice. Amén. Entonces, claramente, este es un llamado para nosotros. Que si realmente hemos creído, entendamos a qué fue que creímos. ¿Cuál es el mensaje del nuevo pacto? ¿Por qué es que se está formando, empieza la congregación del nuevo pacto? ¿Cuál es el mensaje que realmente se ofrece a la gente o al hombre a través del nuevo pacto, a través de Jesús el Mesías? Amén. Principalmente lo que se ofrece a través de la fe en Jesús el Mesías es la liberación del poder del pecado, poder vivir una vida libre de pecado. Que el hombre se mire a sí mismo y vea cómo la esclavitud del pecado lo ha llevado a vivir en la forma que está viviendo, lleno de problemas, lleno de situaciones, lleno de esclavitudes, de vicios y de cosas. Y ahora entonces, a través de la fe, Dios le dice, tu vida puede ser diferente si realmente entiendes que tú no puedes liberarte por ti mismo de eso que te aprisiona, de eso que te ata. Amén. Ese es el mensaje realmente que debemos ofrecer. La liberación del poder del pecado. No la solución de problemas, no las sanidades y los milagros. Eso Dios lo hace. Fíjate que Felipe dice, la Escritura dice que Felipe hacía, viendo que ellos oían porque veían a Felipe las señales que hacía, ¿verdad? Pero ese es el testimonio del Espíritu Santo, que estaba respaldando el mensaje de Felipe acerca de Jesús el Mesías. Ahora, ¿por qué hoy en día, aunque predicamos la palabra, no se manifiestan tantos milagros y tantas sanidades? Deberíamos pedirle a Dios que Dios nos conceda también el testimonio del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, para que este mensaje que Dios nos da pueda llegar realmente a otros. Y la única manera de que llegue es que Dios también permita que la gente, a través de lo que pueda ver, entonces ponga atención a lo que se dice. Amén. Porque claramente los milagros y las sanidades y las liberaciones de los espíritus, lo que hacía era que la gente pusiera atención a lo que se hablaba. Eso fue lo que también sucedió con ¿quién? Con nuestro Señor Jesús el Mesías. ¿Por qué la gente lo oía? ¿Por qué la gente lo seguía? ¿Por qué la gente se conglomeraba alrededor de él? Por los milagros y las sanidades que hacía. Amén. Y eso permitía que la gente pudiera disponer el oído para oír lo que él iba a hablar. Necesitamos, porque Pablo dice algo muy interesante acerca de las palabras, hablando de otra persona que también predicaba. Y Pablo dice, y conoceré su poder, porque el Evangelio no es solamente palabras. Y esta semana que yo estaba meditando en este texto, me entró esa inquietud de que realmente, si nosotros estamos trayendo el mensaje de la verdad y de la palabra de Dios, tenemos que clamar a Dios que nos conceda el testimonio del Espíritu Santo, para que entonces esto no son solamente palabras, sino que la gente pueda disponer el oído al poner atención de lo que se está haciendo, de lo que Dios haga a través de traer sanidades o milagros o lo que Dios quiera hacer. Pero es nuestro deber clamar a Dios, porque entonces
esto se quedará solamente ¿qué? En palabras. Amén. Y todos hablamos y todos predicamos, pero ¿dónde está el poder del Espíritu respaldando la palabra? Entonces, esto es algo que les quiero exhortar en este día y compartir en este día. Si realmente servimos a Dios y creemos que lo que estamos hablando es conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, entonces pidámosle a Dios y unamos en oración para que Dios nos conceda que el Espíritu Santo también dé testimonio con nosotros, y Dios conceda que a través de la fe en Jesús Mesías se hagan milagros y sanidades, o que Dios haga lo que quiera, pero que realmente haya un testimonio de la manifestación del poder de Dios guiando esta palabra. Amén. Necesitamos hacerlo si es que realmente queremos que este mensaje llegue a las multitudes y a la muchedumbre. Amén. No para vanagloria, sino en el deseo genuino de que la salvación llegue a oídos de muchas más personas, que la verdad llegue a oídos de muchas más personas. Amén. Que a veces lo que ha pasado es que tristemente esto de los milagros y las sanidades solamente se ha convertido, solamente es para fama y vanagloria de los que por misericordia de Dios reciben ese don. Amén. O para beneficio económico de ellos. Amén. Amén. Primeramente que Dios nos conceda poder limpiar nuestro corazón de todo espíritu, de todo pensamiento de avaricia, de codicia, de ambición, de vanidad, de vanagloria, de todo pensamiento, de todo espíritu de envidia, de celos, de contiendas, porque todo eso puede torcer nuestro mensaje, todo eso puede torcer nuestra intención. Amén. Realmente tenemos que pedir a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón y de guardar nuestro corazón, como dice la Escritura, de toda cosa guardada, porque, mi hermano, esto es lo más difícil. Ir por el camino de la santificación y de la perfección es lo más difícil, y solamente lo podemos hacer en la medida que nosotros realmente, Dios en su misericordia nos permita entender y comprender qué es lo que somos y a qué nos ha llamado. Amén. Esta tarde vamos a continuar con el tema de esto del bautismo y de la oración de fe. Amén. Para poder ampliar, porque es parte de lo que vamos a ver cómo realmente en su misericordia qué pasa con aquellos que tienen corazón para Dios, cómo Dios responde a esas almas. ¿Se perderá alguien que tiene corazón para Dios, aunque no haga una confesión de fe? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y cuál es realmente la respuesta a la fe que el creyente da? Amén. Entonces vamos a dejarlo allí y que sea el Señor guiándonos en esta tarde. Amén. Amén.